Eres lo suficientemente fuerte para hacer tu propio camino, Sofía. Tu hermano necesita esto más que tú. Esas palabras resonaron en la sala de conferencias como un martillo golpeando mi pecho. Me quedé congelada en mi silla, observando cómo mis padres entregaban a mi hermano mayor 15 millones de dólares de nuestra herencia mientras me despedían con palabras vacías sobre mi fortaleza e independencia. El aire acondicionado zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía un calor sofocante de incredulidad y rabia creciente. Mi nombre es Sofía Mendoza y tengo 27 años. Durante los últimos 3 años he trabajado como coordinadora de marketing en Horizonte Digital en Ciudad de México, construyendo lentamente mi carrera mientras vivía en un pequeño departamento de un ambiente. Siempre creí que el trabajo duro y la determinación eventualmente darían frutos, que mis padres valoraban mi independencia y fortaleza. Pero sentada en esa oficina legal, viendo a mi hermano mayor Mateo recibir lo que debería haber sido nuestra herencia compartida, me di cuenta de lo ingenua que había sido sobre mi lugar en esta familia. Si te gustan historias como esta, donde las familias tóxicas reciben lo que merecen, suscríbete al canal porque publicamos videos con historias reales todos los días. Y si has vivido algo parecido, deja un comentario. No estás solo. La lectura había comenzado con normalidad. El abogado Ricardo Estrada nos había convocado a todos para discutir el testamento actualizado de mis padres, explicando cómo querían distribuir sus activos mientras todavía estaban vivos para ver los beneficios. Mi madre, Carmen, se sentaba elegantemente con su traje azul marino, las manos cruzadas mientras explicaba su decisión. Mi padre, Roberto, asentía, su expresión seria pero satisfecha. Mateo ha estado luchando con su negocio de restaurantes, dijo mi madre con ese tono de preocupación maternal que reservaba exclusivamente para mi hermano. La pandemia lo golpeó duramente y necesita esta inversión para recuperarse. ¿Entiendes? ¿Verdad, cariño? La miré fijamente, mi boca seca. El restaurante en dificultades de Mateo era su tercera empresa fallida en 5 años. Cada vez mis padres lo habían rescatado, convencidos de que la siguiente oportunidad sería su gran momento. Mientras tanto, yo había pagado mi propia universidad, trabajado 2 empleos para pagar mi pequeño departamento, y nunca les había pedido un solo peso. ¿Qué pasa con mi parte? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión gentil pero firme. Sofía, siempre has sido tan independiente, tan capaz. Mira todo lo que has logrado por tu cuenta. Mateo necesita orientación y apoyo, pero tú eres lo suficientemente fuerte para hacer tu propia fortuna. Las palabras se sintieron como una bofetada, lo suficientemente fuerte, como si mi fortaleza fuera un castigo, como si ser responsable y autosuficiente significara que merecía menos amor, menos apoyo, menos consideración. Mateo se movió incómodo en su silla junto a mí, pero no habló. Nunca lo hacía cuando se trataba de defenderme contra el obvio favoritismo de nuestros padres. Mientras el abogado Estrada comenzaba a explicar los detalles técnicos de la transferencia, sentí algo frío y duro instalarse en mi pecho. Esto no era solo sobre dinero, era sobre toda una vida de ser pasada por alto, de ver mis logros minimizados mientras los fracasos de Mateo eran excusados. Creciendo, siempre supe que era diferente de Mateo. Donde él era encantador y gregario, yo era callada y estudiosa. Donde él tomaba riesgos y soñaba en grande, yo planificaba cuidadosamente y trabajaba metódicamente hacia mis metas.
Nuestros padres siempre habían tratado estas diferencias como rasgos complementarios dentro de nuestra dinámica familiar, pero ahora entendía que habían estado llevando la cuenta todo el tiempo. Mateo tenía 31 años, 4 años mayor que yo, y había sido el niño dorado desde su nacimiento. Cuando obtuvo calificaciones mediocres en la preparatoria, mis padres contrataron tutores caros y celebraron cuando apenas se graduó. Cuando yo gané una beca académica completa en la Universidad Nacional Autónoma de México, sonrieron cortésmente y me recordaron que llamara a casa más seguido. El patrón continuó en la edad adulta. Las empresas fallidas de Mateo eran experiencias de aprendizaje. Mi progreso constante en Horizonte Digital era simplemente esperado. Pensé en mi abuela, Isabel Mendoza, quien había fallecido 6 meses atrás. Ella había sido la única persona en nuestra familia que realmente me había visto, quien había alentado mis ambiciones y celebrado mis éxitos sin reservas. Mientras mis padres se preocupaban por la última crisis de Mateo, la abuela Isabel me apartaba y me decía lo orgullosa que estaba de mi independencia y ética de trabajo. Tu fortaleza es un regalo, Sofía, solía decir, sus manos arrugadas sosteniendo las mías. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Había vivido con nosotros durante mi adolescencia después de que el abuelo falleciera, y yo había pasado incontables horas escuchando sus historias sobre construir una vida a través de la determinación y decisiones inteligentes. Había sido una empresaria exitosa en su época, aunque siempre era modesta sobre sus logros. Asumí que su sabiduría y aliento eran su legado para mí, pero sentada en esa oficina legal me pregunté si había algo más. El abogado Estrada seguía hablando sobre arreglos financieros e implicaciones fiscales cuando algo me molestó en el fondo de mi mente. La abuela Isabel había sido muy particular sobre sus asuntos, muy organizada. Se había reunido con el abogado Estrada múltiples veces en los meses previos a su muerte, mencionando a menudo documentos y arreglos que estaba actualizando. Parecía extraño que alguien tan meticulosa dejara todo al azar o a la discreción de mis padres. Miré alrededor de la sala de conferencias, notando cómo mis padres evitaban mis ojos mientras Mateo miraba sus manos. Toda la situación se sentía ensayada, como si hubieran discutido este escenario muchas veces antes. Mi madre seguía revisando su reloj, y mi padre tamborileaba sus dedos contra la mesa pulida con impaciencia apenas contenida. ¿Eso es todo?, preguntó mi madre, su voz brillante con falsa alegría. Tenemos reservaciones para cenar a las 7. El abogado Estrada levantó la vista de sus documentos, su expresión pensativa. En realidad, hay un asunto más. He estado revisando los archivos de Isabel más exhaustivamente, y hay algunos documentos adicionales que requieren atención. Algo cambió en la atmósfera de la habitación. Mis padres intercambiaron una mirada rápida que podría haber perdido si no los hubiera estado observando tan cuidadosamente. Mateo dejó de moverse y levantó la vista bruscamente. Incluso el aire acondicionado pareció silenciarse mientras el abogado Estrada alcanzaba otra carpeta en su escritorio. Sentí mi pulso acelerarse. Lo que fuera que estuviera en esa carpeta, mis padres claramente no lo habían esperado. El abogado Estrada abrió la nueva carpeta con cuidado deliberado, sus movimientos precisos y profesionales. Necesito disculparme por la supervisión, pero Isabel dejó instrucciones específicas sobre el tiempo que solo ahora estoy entendiendo completamente. Ella fue bastante insistente en que ciertos documentos no se revelaran hasta después de la lectura inicial.
El rostro de mi madre se había puesto pálido. ¿Qué tipo de documentos? Parece que Isabel creó un fideicomiso separado hace años, uno que manejó independientemente del patrimonio familiar. El abogado Estrada sacó un sobre manila grueso con la caligrafía distintiva de mi abuela en el frente. Este sobre está específicamente dirigido a Sofía con instrucciones de que se abra solo en mi presencia y solo después de que Carmen y Roberto hayan dejado claras sus intenciones respecto a la herencia. Mis manos temblaron mientras alcanzaba el sobre. El peso me sorprendió, grueso con documentos y lo que se sentía como artículos adicionales dentro. La caligrafía de mi abuela era tan elegante como la recordaba, pero había una urgencia en la forma en que había escrito mi nombre que hizo que mi corazón se acelerara. Isabel fue muy específica sobre estas instrucciones, continuó el abogado Estrada, su voz gentil pero firme. Quería que Sofía entendiera el alcance completo de su legado solo después de presenciar cómo se manejaba la herencia familiar. Mateo se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de fideicomiso? Mi padre se aclaró la garganta, su incomodidad obvia. Isabel nunca mencionó ningún arreglo separado. ¿Estás seguro de que esto es legítimo? El escepticismo en su voz dolió, pero no tanto como el miedo que podía ver arrastrándose en las expresiones de mis padres. Sabían algo, me di cuenta. Tal vez no los detalles, pero sospechaban que la abuela Isabel había hecho provisiones de las que no estaban conscientes. Con dedos temblorosos rompí el sello de cera del sobre. Dentro encontré múltiples documentos, estados de cuenta bancarios y una carta en la caligrafía de mi abuela. Mientras desdoblaba la carta, varios artículos cayeron sobre la mesa de conferencias. Fotografías antiguas, joyas que reconocí de mi infancia y lo que parecían ser escrituras de propiedades. La carta comenzaba con la característica franqueza de mi abuela. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, entonces sospecho que tus padres han mostrado sus verdaderos colores respecto a la herencia familiar. He observado durante años cómo favorecieron a Mateo mientras daban por sentada tu fortaleza e independencia. Esto termina ahora. Mi voz se quebró mientras leía las palabras en voz alta, pero continué. Hace 25 años establecí un fideicomiso a tu nombre, financiado inicialmente con dinero de mi primer negocio y crecido a través de inversiones cuidadosas durante décadas. Además, te he dejado mis propiedades en Guadalajara, incluyendo el edificio de apartamentos que compré en 1995 y el espacio comercial en el centro. El valor actual de estos activos supera los $8 millones. El silencio en la habitación era ensordecedor. Levanté la vista para ver a mis padres mirándome con expresiones de shock y algo que parecía culpa. La boca de Mateo colgaba abierta, su rostro enrojecido con confusión y lo que podría haber sido enojo. Pero no había terminado de leer. Había más, y podía decir por el grosor de los documentos restantes que las sorpresas de mi abuela apenas estaban comenzando. Continué leyendo la carta de mi abuela, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. También he documentado cada conversación que escuché respecto a las intenciones de tus padres para el dinero familiar. Carmen y Roberto han estado planeando excluirte de una herencia significativa durante más de 2 años, creyendo que tu independencia significaba que necesitabas menos apoyo. Discutieron esto extensamente durante cenas familiares cuando pensaban que estaba dormitando en mi silla. El peso de la traición se asentó en mis hombros como una manta pesada. Mis padres habían estado planeando esto durante años,
discutiendo mi futuro financiero como si fuera una carga que manejar en lugar de su hija. Isabel también dejó registros financieros detallados, interrumpió el abogado Estrada, extendiendo documentos adicionales sobre la mesa. Ella rastreó cada vez que Carmen y Roberto proporcionaron asistencia financiera a Mateo durante la última década. El total supera los $400,000 en regalos, préstamos e inversiones que nunca fueron reembolsados. El rostro de mi padre se había puesto rojo. Isabel no tenía derecho a rastrear nuestros asuntos familiares privados. En realidad, dijo el abogado Estrada con calma, ella tenía todo el derecho de rastrear cómo sus propias contribuciones a la familia estaban siendo distribuidas. Parece que Isabel proporcionó apoyo financiero significativo a su hogar durante años, dinero que esperaba beneficiaría a ambos nietos por igual. La carta de mi abuela continuaba con precisión devastadora. Tus padres han recibido casi $2 millones de mí durante los últimos 15 años, dinero que les di con el entendimiento explícito de que aseguraría el futuro de ambos nietos. En cambio, han canalizado sistemáticamente recursos a Mateo mientras se convencían a sí mismos de que tú requerías menos porque eras más capaz. Miré a mi madre, quien estaba mirando sus manos. ¿Es esto cierto? Han estado tomando dinero de la abuela y usándolo solo para Mateo. El silencio se extendió hasta que mi padre finalmente habló, su voz defensiva. Isabel fue generosa con nuestra familia, sí, pero usamos ese dinero para gastos del hogar, mejoras, emergencias. Los fracasos comerciales de Mateo no eran emergencias familiares, dije, mi voz más aguda de lo que jamás había usado con mis padres. Sus malas inversiones no eran gastos del hogar. Mateo finalmente encontró su voz. Sofía, no entiendes lo difícil que ha sido. La industria de restaurantes es increíblemente desafiante y he estado tratando de construir algo significativo. Con dinero de herencia que debería haberse compartido equitativamente, respondí. El abogado Estrada se aclaró la garganta. Hay más en la documentación de Isabel. Ella contrató a un investigador privado 6 meses antes de su muerte para verificar sus sospechas sobre los arreglos financieros familiares. Me entregó una carpeta gruesa marcada como investigación confidencial. Dentro había fotografías, registros bancarios y un informe detallado que rastreaba los flujos de dinero dentro de nuestra familia. El investigador había documentado cada cheque que mis padres habían escrito a Mateo, cada inversión comercial que habían hecho en su nombre, cada deuda que habían perdonado. Los números eran asombrosos. Solo en los últimos 5 años, Mateo había recibido casi $300,000 en apoyo directo, sin contar el dinero que ahora le estaban dando de la herencia. Mientras tanto, no habían contribuido nada a mi educación, mis gastos de vida o mi desarrollo profesional. El investigador también descubrió algo interesante sobre la situación comercial actual de Mateo, dijo el abogado Estrada, su tono cuidadosamente neutral. Parece que su restaurante ha sido rentable durante los últimos 18 meses. Las dificultades financieras que describió a sus padres fueron exageradas. Miré fijamente a mi hermano, observando su rostro pasar por varias emociones antes de asentarse en resignación. Mateo, ¿es esto cierto? Es complicado, dijo sin mirarme a los ojos. Hubo algunos problemas de flujo de efectivo y necesitaba capital para expansión. Entonces mentiste a nuestros padres sobre estar en problemas financieros. No mentí exactamente, solo presenté el peor escenario. La traición estaba completa ahora.
No solo mis padres habían favorecido sistemáticamente a Mateo durante nuestras vidas, sino que él los había manipulado para que le dieran dinero que realmente no necesitaba. Y ellos habían estado tan ansiosos por apoyarlo que nunca cuestionaron sus afirmaciones. La carta de mi abuela concluía con palabras que parecían grabarse en mi memoria. Sofía, de hecho eres lo suficientemente fuerte para hacer tu propio camino, pero esa fortaleza debe ser celebrada, no castigada. Usa estos recursos para construir la vida que mereces. Y recuerda que ser independiente no significa que debas ser abandonada por aquellos que dicen amarte. Doblé la carta cuidadosamente, mis manos ahora más firmes de lo que habían estado en horas. La ira todavía estaba allí, pero se estaba cristalizando en algo más duro y más enfocado. Mi abuela me había dado más que dinero. Me había dado prueba de todo lo que había sospechado sobre mi lugar en esta familia. El abogado Estrada me entregó documentos adicionales del sobre, incluyendo llaves y escrituras de propiedad. Isabel también dejó instrucciones específicas sobre cómo quería que manejaras esta información. Fue bastante estratégica sobre el tiempo de estas revelaciones. Mi abuela había poseído más propiedades de las que jamás supe. El edificio de apartamentos en Guadalajara generaba ingresos de alquiler sustanciales y el espacio comercial en el centro estaba arrendado a una startup tecnológica próspera. Pero había algo más en el sobre que me cortó la respiración. La escritura de una casa en el lago en Chapala de la que nunca había oído hablar y registros financieros que mostraban que había estado invirtiendo silenciosamente en acciones tecnológicas durante décadas. El valor total de los activos independientes de Isabel es aproximadamente 12 millones de dólares, dijo el abogado Estrada. Todo se te ha dejado a ti junto con instrucciones detalladas para administrar las propiedades e inversiones. Mi madre finalmente habló, su voz delgada y tensa. Isabel nunca nos dijo nada de esto. No teníamos idea de que tenía tanto dinero apartado. Según sus notas, intentó discutir su planificación patrimonial con ustedes múltiples veces, respondió el abogado Estrada. Pero ustedes constantemente le dijeron que no se preocupara, que ustedes y Roberto manejarían todo justamente cuando llegara el momento. Recordé esas conversaciones ahora, fragmentos de discusiones que había escuchado entre mis padres y mi abuela. Siempre habían descartado sus preocupaciones sobre la planificación de herencias, asegurándole que entendían sus deseos sin nunca preguntar cuáles eran realmente esos deseos. Hay algo más, continuó el abogado Estrada, consultando sus notas. Isabel documentó cada evento familiar importante de la última década, incluyendo conversaciones sobre los logros de Sofía versus las luchas de Mateo. Ella estaba particularmente preocupada por su respuesta al ascenso de Sofía el año pasado. Me habían ascendido a coordinadora senior de marketing en Horizonte Digital 8 meses atrás, un logro significativo que había venido con un aumento salarial sustancial y responsabilidades ampliadas. Cuando llamé para compartir la noticia, mi madre había pasado la mayor parte de la conversación preocupándose por el último revés de Mateo en lugar de celebrar mi éxito. Isabel específicamente notó que Carmen y Roberto parecían más preocupados por las dificultades temporales de Mateo que por el avance permanente de Sofía. Leyó el abogado Estrada del archivo de mi abuela. Encontró este patrón profundamente problemático e indicativo de una injusticia fundamental en cómo veían las necesidades de sus hijos. Mateo se movió incómodo en su silla. Mira, nunca les pedí que me dieran más dinero que a Sofía. Solo necesitaba ayuda cuando las cosas se pusieron difíciles.
Pero, ¿sabías que te estaban dando más? Dije, mi voz firme. Sabías que siempre te habían dado más, y nunca sugeriste que tal vez yo merecía apoyo igual. Nunca pareciste necesitarlo, dijo a la defensiva. Siempre estabas tan organizada, tan exitosa por tu cuenta. Ese es exactamente el problema, dije levantándome de mi silla. El éxito no debería ser castigado. Ser responsable no debería significar ser ignorada. El hecho de que pudiera manejar las cosas por mi cuenta no significa que debería haber tenido que hacerlo. El archivo de mi abuela contenía una sorpresa más. Una carta dirigida a mis padres, sellada pero con instrucciones de que se abriera solo si impugnaban los arreglos de herencia. El abogado Estrada la sostuvo, su expresión seria. Isabel anticipó que Carmen y Roberto podrían desafiar estos legados, dijo. Dejó esta carta como su palabra final sobre el asunto junto con instrucciones de que si se hacen desafíos legales a la herencia de Sofía, cierta información adicional se haría pública. La amenaza era clara, incluso sin abrir la carta. Mi abuela había protegido su legado para mí con la misma minuciosidad que había traído a todo lo demás en su vida. Había anticipado las posibles objeciones de mis padres y se había preparado en consecuencia. Miré alrededor de la habitación a mi familia, viéndolos claramente por primera vez quizás. No eran personas malvadas, pero habían permitido que sus prejuicios y suposiciones crearan una injusticia fundamental que había dado forma a toda mi vida. Se habían convencido a sí mismos de que amar más a Mateo estaba de alguna manera justificado porque yo necesitaba menos amor. Pero había terminado de aceptar su versión de la justicia. El silencio en la sala de conferencias se extendió hasta que mi padre finalmente habló, su voz pesada con resignación. ¿Qué quieres de nosotros, Sofía? La pregunta flotó en el aire, cargada con décadas de dinámicas familiares no expresadas. ¿Qué quería? Una disculpa parecía insuficiente. El reconocimiento de su favoritismo se sentía demasiado poco, demasiado tarde. Quiero honestidad, dije finalmente. Quiero que admitan que han tratado a Mateo y a mí de manera diferente durante toda nuestra vida. Y quiero que reconozcan que ser independiente no significa que merecía menos amor o apoyo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no podía decir si eran lágrimas de remordimiento genuino o simplemente vergüenza por ser descubierta. Nunca quisimos hacerte sentir no amada, Sofía. Estábamos orgullosos de tu fortaleza e independencia. Estar orgullosos de mi fortaleza mientras me castigaban por ella son dos cosas diferentes, respondí. Le dieron a Mateo cada ventaja, cada red de seguridad, cada segunda oportunidad. Me dieron expectativas y la suposición de que las cumpliría sin ninguna ayuda. Mateo finalmente me miró directamente. Lo siento, sé que esto no es justo y debería haber dicho algo hace años. ¿Por qué no lo hiciste? Estuvo callado por un largo momento antes de responder. Porque tenía miedo. Sabía que no era tan capaz como tú y estaba aterrorizado de fallar sin su apoyo. Era más fácil dejar que siguieran ayudándome que admitir que debería valerme por mí mismo. La honestidad en su admisión me tomó por sorpresa. Había pasado tantos años resintiendo sus ventajas que nunca había considerado la presión que podría haber sentido para estar a la altura de las inversiones de nuestros padres en él. En los meses que siguieron, el imperio de restaurantes de Mateo se desmoronó bajo el peso de sus propios engaños. Cuando nuestros padres contrataron a un contador para revisar sus libros, descubrieron que había estado inflando sus gastos y deflactando sus ingresos durante años para justificar su apoyo financiero. La revelación destrozó completamente su confianza en él,
y dejaron de proporcionar la red de seguridad en la que había confiado durante tanto tiempo. Sin sus constantes rescates, Mateo se vio obligado a confrontar sus malas decisiones comerciales y falta de disciplina financiera. Su restaurante finalmente fracasó, no por las condiciones del mercado, sino porque nunca había aprendido a operar responsablemente. Se vio obligado a regresar a vivir con nuestros padres, trabajando como cocinero de línea en el restaurante de otra persona, mientras lentamente pagaba sus deudas. Nuestros padres, mientras tanto, enfrentaron las consecuencias de sus décadas de favoritismo. Las relaciones familiares que habían dado por sentadas fueron permanentemente alteradas y lucharon por entender cómo su tratamiento protector de Mateo en realidad lo había debilitado, mientras que su tratamiento desafiante hacia mí había sido una forma de negligencia. En cuanto a mí, usé el legado de mi abuela para construir algo significativo. No solo riqueza, sino una vida definida por mis propias elecciones en lugar de las expectativas de otras personas. Dejé Horizonte Digital para administrar mis propiedades a tiempo completo, expandiendo mi cartera de bienes raíces y apoyando a otras mujeres jóvenes que comenzaban sus propios negocios. Mi abuela había tenido razón. La fortaleza debe ser celebrada, no castigada. Mirando hacia atrás a esas semanas decisivas, me di cuenta de que la mayor venganza no era el éxito financiero o el drama familiar. Era vivir auténticamente y negarme a aceptar menos de lo que merecía, incluso de personas que decían amarme. La familia verdadera no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor genuino y el apoyo equitativo. Y esa es una lección que mi abuela Isabel se aseguró de que nunca olvidara.